Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Vivencias Bien Vividas. Aquí celebramos a personas que sin buscar fama han dejado huella con su entrega y pasión. Te invito a que te suscribas al canal Yodesa, que le des like al capítulo, lo compartas para que más personas puedan inspirarse con estas vivencias bien vividas. Hoy tengo el gusto de conversar con la doctora Alejandra Porras, una persona que ha dedicado su vida a la medicina, especialmente a la geriatría, y cuya historia y experiencia nos mostrarán cómo la pasión y la entrega que ha tenido durante todos estos años a su profesión han dejado huella profunda en muchísimos de sus pacientes y los familiares de estos también. Así es que hoy hablaremos del tema de los adultos mayores desde varias aristas y seguramente les va a interesar mucho porque es una etapa de vida a la cual esperamos llegar todos en las mejores condiciones. Así es que vamos con ella. Hola, mi estimada Ale, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por haber pensado en mí. De veras me da mucho gusto y placer de poder platicar contigo de este tema que a mí me apasiona tanto. Perfecto, Ale. Pues mira, antes de empezar, permíteme presentarte, como siempre digo, en una brevísima semblanza, pero ya tú nos irás platicando más de ti. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Muy bien. Pues Alejandra Porras Álvarez es médico especialista en geriatría. Tiene estudios de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad de geriatría por el Instituto Politécnico Nacional. Estudió gerontología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomados en cuidados paliativos, tanatología, paciente terminal, heridas y estomas. Labora en el Hospital de Enfermos Crónicos Gustavo Vaz Prado, en la residencia de día Gustavo Amadero, en el Hospital Universitario de Puebla, en la Casa del Abue de Puebla y es perito geriatra del Estado de Puebla. Docente en varias universidades y también pues ha participado en ponencias, conferencias, entrevistas en radio y televisión y ahora en YouTube. Y tiene su consultorio particular desde 1996 a la fecha. Yo creo que ya con esta semblanza nuestro público puede imaginarse de qué vamos a hablar. Pero primero que nada me gustaría saber, Ale, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aporte durante todos estos años a la sociedad? Pues yo considero que podría tomarlo en cuenta en dos puntos. Desde el punto de vista docente, cuando he podido estar en una plática, en una conferencia y hablar de estos temas que son de la geriatría. Y el otro en forma muy particular con los pacientes que he visto. Porque cuando yo veo a un paciente, pues llega acompañado mínimo de un familiar, de un hijo, pero a veces de dos, tres, cuatro, cinco y a veces, bueno, muy pocas, algunas veces solos. Entonces, el poder hablar con ellos, el concientizarlos de lo que es el envejecimiento, tanto desde el paciente como la familia, yo creo, y poder cambiar un poquito esa idea de que ser viejo es un estorbo, que ya no sirve, que es un desecho, o que todas esas cosas que tenemos en la mente de que el viejismo, el miedo a envejecer, a las arrugas, a todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, también luchar como para tener un envejecimiento exitoso. Luego comento con los pacientes que no tenemos modelos. Nosotros, bueno, México en el año, por ejemplo, 1930, la gente vieja tenía 30 años.
En 1950, la gente anciana o vieja, tenía 50 años. Y Ujú. ya era como ahorita que podemos ver a personas mayores de 90 años. Entonces, la gente no pensaba que se iba a envejecer. No hay modelos. O sea, no tenemos modelos donde veamos adultos mayores que van a gimnasios, que hacen grupos, que se van de día de campo, que se van a bailar, porque todo para ellos no está permitido. Ponerse una moda, un color claro, un color chillante, llamativo, es ridiculez, ¿verdad? Apreciar la belleza, viejo rabo verde. Y entonces cambiar todos esos conceptos tan malos que tenemos del envejecimiento, yo creo que es uno de mis aportes que he hecho, así como hormiguita día a día, día a día, con los pacientes. Y cuando tengo oportunidad, pues así en los foros, en las conferencias, en todo lo que he podido participar, que ha sido pues muy bonito, muy emocionante poder participar y compartir esto que sigue siendo una pasión para mí. Oye, Ale, ahorita vamos a hablar un poquito de esto que acabas de mencionar, pero a mí me gustaría saber por qué te interesaste por la geriatría, porque si hablamos que desde el 96 tienes tu consultorio, quiere decir que tienes pues prácticamente 30 años ya en esto. Entonces Sí. fuiste muy visionaria, porque hace 30 años no se le daba la importancia que se le da hoy. Entonces, ¿cómo fue que te inspiraste o por qué entraste a la geriatría? Pues la verdad no fue así por mucha de que yo lo deseara, ¿eh? Yo, para ese tiempo ya tenía yo fui generación 79, 84 en la carrera de medicina, ¿sí? Entonces termino medicina, yo ya estoy casada desde el tercer semestre de la carrera, ya tengo 3 hijos, presento el examen de residencia con una especialidad que no quería hacer, oftalmo, y no lo paso y digo, qué bueno. Pero después, un poquito después, ya en el 93, 92, pues yo dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y lo único que en ese momento tenía yo para hacer, por mi situación ya de tener 3 hijos, de trabajar y todo eso, pues fue geriatría. Y yo dije, pues aquí, de aquí soy. Hasta recuerdo que mi hermana me preguntó, porque ella me acompañó para buscar el lugar y todo ahí en el Politécnico, y me dice, ¿te gusta? Y le dije, deja eso, yo me encargo. Pero pues al verlos, al tratar con las personas mayores, a conocer cómo son, la fragilidad, sus corazones, son personas tan lindas que uno se enamora. Y sabes, también ver sus necesidades, sus carencias, el que no son entendidos, porque los hijos piensan, se vuelven papás y entonces los regañan, les prohíben, los limitan, les dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y entonces dices, ¿cómo? Y si el adulto mayor, por ejemplo, digamos, no se quiere ir a vivir a casa de alguno, pero ya los hijos decidieron que mamá o papá se van a ir, son 7 hijos, y se van a ir una semana con cada hijo. Oh. Pero no, no quiere. Así lo decidimos. Y entonces se lo traen como pelotita de ping-pong. Y entonces digo, imagínate que nos hicieran alguna cosa a nosotros así. Que tú no tuvieras ya la capacidad de decidir cómo vivir, en dónde vivir. Después de todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado, lo independiente que eres, el líder que eres, porque si es el papá es el líder. Y si Claro. es la mamá, pues es la jefa de la casa. El líder, pero así entre comillas, ¿verdad? Entonces, de repente, pues llegan los hijos y te regañan y te ningunean y te tratan mal y te dicen cómo tienes que vivir, qué tienes que comer, cómo te tienes que comportar, en qué momento tienes que hablar, porque lo que sale de tu boca son tonterías y cosas. Y, Entonces, cuando tú empiezas a platicar con ellos y vas creando esa empatía, vas sintiéndolo, vas viendo y vas sintiendo lo que está pasando y dices, no,
pues no es justo. Y entonces, te vas enamorando de ellos. O sea, no hay un adulto mayor que se ponga enfrente de mí, bueno, en el consultorio, cuando yo pueda sentir esa empatía y ese cariño por él y buscar la manera en cómo ayudar, ¿sí? Apenas tengo poquito tiempo que vino una paciente que la llevaron de paseo. Creo que se fueron a Oaxaca. Se fueron los hijos, los nietos, y regresó, me dijo, ¿puedo ir, doctora? La revisé todo y le dije, vamos, puede usted salir a pasear. Cuando regresa, le digo, cuénteme, ¿cómo le fue? Muy triste, o sea, la vi muy triste. Y me dice, no, yo ya no quiero volver a salir. Le digo, ¿qué pasó? Estaban sus hijos aquí. Y me dice, no, no, no pasó nada. Pero ya cuando entraba a revisarla, le dije, la trataron mal. Y una vez me decía que sí. No la entendieron. No, porque apúrate, mueve, come, no hagas esto, ¿para qué te detienes? ¿Qué vas a buscar en esa tienda? Es como cortarle sus alitas poco a poquito. Y mejor, dice, mejor me quedo en mi casa para que me traten mal, porque todos la tratan mal, ¿sí? Entonces, vas viendo la gran necesidad que tiene el adulto mayor de reconocimiento, de aceptación y de que alguien de veras, este, se ponga al frente para decir, a ver, aquí yo les digo, a ver, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Entonces, hay que respetar el rol. Si usted traspasa ese rol, ya se dañó todo. Pero es que no quiere tomarse los medicamentos, es su decisión. Usted no tiene por qué obligarlo. Es su papá, él es el grande, usted es el chico, ¿sí? Él es el papá, usted es el hijo. Entonces, a veces perdemos muchas cosas de esas, por ejemplo. Mírale, yo desde hace mucho tiempo también estoy metida en esta área de gerontología y esta situación, pero hay algo que a mí verdaderamente me gustaría erradicar y es esa idea errónea que mucha gente dice y se lo cree, que los adultos mayores cuando envejecen vuelven a ser niños. O sea, esa es una idea que tendríamos que quitarnos del consciente colectivo o inconsciente colectivo porque no vuelves a ser Claro que niño. no, claro que no. Y así te tratan. Ese es el Sí, problema, que los hijos empiezan a tratar a los padres como dices, como si fueran los papás ellos y las personas mayores los hijos y ahora hasta niños. ¿Tú cómo lo ves? a mí cada vez que oigo eso, ya sea con algún colega, ya sea con algún familiar, con los representantes del laboratorio, porque me dice, esta sería para sus niños, los paro. Sea quien sea, los paro. Le dije, no, permítanme. Ellos no son niños. Yo no he visto un niño de 80 años. Yo no he visto un niño de 90 años. Le digo, fíjese, si fuera un niño, por lo menos, un niño llega al consultorio con papá o con mamá. Por lo menos alguno de sus familiares, de sus padres. Ellos, ¿quién los trae? ¿Quién los trae? Al niño lo quiere uno cargar, lo quiere uno oler, qué bonita piel, qué rico huele ese olor del recién nacido, del bebé, lo simpático que son, las ocurrencias, lo travieso, los inquietos, lo que tú quieras. El adulto mayor no huele bonito. El adulto mayor no tiene una piel suavecita ni te quieres acercar para olerlo. Al contrario, si lo puedes evitar, mejor, ¿verdad? Entonces, el papá verá cómo, pero le compra el medicamento al niño, ¿sí? Aquí, aunque haya 8 hijos, 10 hijos, 3 o 1, le está pujando porque no alcanza dinero no tienen dinero para los medicamentos. No tienen dinero para los estudios, no tienen dinero para la consulta médica, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vas a comparar a un niño? ¿Por qué? ¿Porque no tiene dientes? Pues que lo manden a ponerle su dentadura, ¿no? ¿Por qué? Porque usan pañal. Después de 90 años no hay una continencia. Imagínate esas mamás que tuvieron 18 hijos, 10 hijos, 9 hijos, que fueron partos normales, que no orinaban porque no tenían mucho trabajo en la casa, Ujú. ¿sí? Porque tenían que hacerle la comida, lavar la ropa, plancharles, atender al esposo, atender a todos los hijos, todo el que hacer y muchas veces tenían que trabajar.
y decían, quiero ir al baño a las 10 de la mañana y eran las 6 de la tarde y todavía no habían ido a orinar. Por supuesto que ahorita que ya son grandes, que ya son muy grandes, pues las facturas tu cuerpo te las pasa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay incontinencia y tienen que usar pañal porque tienen incontinencia o tienen urgencias urinarias. Pero todo es por consecuencia del maltrato físico que tuvieron. ¿Sí? Ellas mismas lo provocaron, pero que iban a saber que eso iba a pasar, ¿verdad? Y ahora escuchamos jóvenes que yo oigo personas que dicen, yo salgo de mi casa, voy al baño y hasta que no regreso, no voy al baño, porque yo no me siento en ningún baño público. Yo dije, pero salió a las 6 de la mañana y regresó a las 8 de la noche. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que tenga el rato? ¿Verdad? Pero bueno, pues ahora ya hay muchos conocimientos, ya hay muchas formas de enterarse de cómo proceder, pero no son niños, son adultos que merecen respeto, que son personas y que tienen derecho como cualquiera de nosotros. Claro, claro, y sobre todo, bueno, que incluso en estos tiempos, ya en el aquí y en el ahora, ahora sí hay como dos corrientes de la tercera edad. Las personas ya muy mayores, de más de 80 años, pero también está viendo esta nueva generación de personas que estamos, me incluyo, ¿verdad? Llegando a los 60 años con otras condiciones, con independencia, con mucha juventud acumulada y que estamos viendo las cosas de una manera diferente, ¿no? Que estamos viviendo una vejez muy diferente a la que a lo mejor vivieron las generaciones anteriores. Por esto que decías, tan solo la expectativa de vida cambió. Sí, Entonces, por ahí dicen que los 60 son los nuevos 50, ¿no? o No, no 40. creo. O los nuevos 40. ¿Cómo ves esto de esta nueva ola de adultos mayores? Me gusta, pero aquí es lo que te digo, no tenemos modelos. O sea, esta generación está creando, está tocando puertas, está creando nuevos caminos, nuevas metas, nueva forma, ¿sí? Nuevas formas. ¿Por qué? Porque no podemos copiar cómo están envejeciendo o envejecieron nuestros padres o nuestros abuelos, porque ellos eran de rebocito o de bastoncito, de la abuelita, ya incluso ni la abuelita, ¿no? La abuela, oye Mari, oye Yola, oye Ale. Entonces ya, y dices, ¿cómo? Pues ahora ya a la abuela no quiere que le digan abuela, ¿sí? Mejor dime por mi nombre. Pero esos modelos los estamos creando nosotros, ¿sí? En las mujeres se ve un buen empuje. Mujeres que están haciendo, o sea, que están estudiando una carrera, que son emprendedoras, que son empresarias, que manejan. ¿Cuántas mujeres, digo, de los 60 están manejando, no? Antes, por ejemplo, las abuelas, ¿cuántas mujeres manejaban? De 100, ¿qué te gustan? ¿Dos? De 100 mujeres de 80 años, ahorita, tal vez dos manejaban un automóvil, ¿sí? De esas mujeres de 80 años, ¿cuántas se pararon a un gimnasio? Ninguna. De 100, ninguna. O a lo mejor punto sí, ¿sí? De las mujeres de ahorita, a lo mejor es lo primero. Están en el gimnasio, están tomando cursos, están aprendiendo cosas, tienen grupos de amigas, salen a pasear, salen a restaurantes, tienen su noche de mujeres y demás cosas. Sí, antes no. Entonces, los modelos que ahorita hagamos, cómo envejezcamos, cómo vamos a envejecer, o va a ser exitoso, va a ser un envejecimiento pleno, realmente estamos plenas. Sí, entonces eso es nuevo, me parece fabuloso. Desde la moda, ¿eh? Bueno, es Desde la que, moda. como tú dices, la moda, el romper todos esos tabús, ¿no? De la vejez, el enamorarse. O sea, Ah, sí, hoy en día muchos que tuvieron divorcios o que han sido, bueno, han enviudado, ¿no? O nunca se han casado, ¿no? Y después de los 60 encuentran el amor. ¿Por qué no? sí, Porque hasta eso critican la gente más joven o los hijos, ¿no? sí, 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 sí.
Fíjate que al respecto, este, los papás, por ejemplo, pensemos una paciente de 80, una mujer de 80 años o 90 años. Sus hijos, que tendrán como 60, 65, 70, consideran a la mamá o al papá asexual. O sea, yo no sé en qué momento perdieron los genitales. Así. Digo, estamos hablando hombres y mujeres, Ujú. nada más así de anatómicamente, pero no piensan que ellos tengan necesidades de tipo sexual. Son asexuales, ¿sí? Mujeres más jóvenes que piensen que la mamá quiere, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo a los 70, a los 80, a los 90 años? Son asexuales. Y yo siempre les digo, pues yo cuando veo un acta de nacimiento, dice, nació una niña o mujer, porque hablan mujer y hombre. Y cuando fallece, yo tengo que poner hombre o mujer. ¿En qué momento se volvieron asexuales? Porque ya no piensan que ellos puedan tener una vida sexual y menos una vida de amor y menos algo pensar en romanticismo. Sí, las abuelas pueden querer a los nietos y lleguen más nietos y los quieren y los quieren y los quieren. Nietos de ellas y nietos políticos, pero no que ellas puedan tener un amor o una necesidad de amor o de desamor, porque no está en la cabeza de nadie. Sí, son asexuales y muchas de ellas igual así se consideran. Yo ya cumplí, dejé de ser mujer. ¿Cómo? Ya cumplió. Quiere decir que se llegó la menopausia y hasta ahí se acabó su obligación de cumplir. Se refieren al aspecto sexual. Pues es que también desde ahí, ¿no? Eso de cumplir pues es de atraer una carga, ¿no? Ideológica completamente, pues, errónea, ¿no? Porque a final de cuentas, pues tendrían más bien que verlo como una parte natural del ser humano, pero además que puede darte satisfacción, ¿no? Y que puede hacerte sentir viva nuevamente, ¿no? Pero a lo mejor algunas también tuvieron experiencias muy fuertes con los maridos, ¿no? Con los que estuvieron Sí, casadas o de los que son viudas y también están reprimidas. Entonces, yo creo que estos nuevos grupos que hay de gente de la tercera edad que hoy están haciendo ejercicio, que van de paseo, que hacen actividades, ¿no? Y que tienen hobbies, eso los está ayudando, sobre todo a los más mayores, porque a los de nuestra generación ya estamos como en otro nivel. Bueno, sí, quienes tenemos las posibilidades, ¿no? Porque también puede haber gente, conozco mujeres que a lo mejor han tenido que mantener a sus hijos solas, lo han hecho a través del trabajo físico y que llegan a los 60 súper deterioradas, ¿no? También. Entonces, sí. o sea, bueno, a lo mejor hablo un poco de mi experiencia y de las personas que conozco o tengo a mi alrededor que han llegado a esta edad y lo ven de otra manera. Pero sí la generación anterior, que son los que van a los clubs de la tercera edad y que van a sus excursiones y todo, pues está muy bien, porque ellos están, como tú dices, empezando a poner ese modelo para los que venimos atrás y que nos demos cuenta que la vejez no es más que plenitud. Sí, otra etapa de la vida que a lo mejor nada más tienes que bajarle un poquito a la velocidad, pero que sigue siendo igual que cualquier persona que tiene ilusiones, que tiene emociones, que tiene o sea, cosas asertivas y cosas que fracasan, que también son emprendedores, o sea, de todo. En ningún momento se dice que ya te entregaron tu carta de que ya estás jubilado, ya también se va a quedar en la oficina tanta cosa. No, puedes seguir haciendo muchas cosas y emprendiendo y haciendo. Sí, yo creo que todavía falta mucho que a ver de la gente mayor que pueda mostrarnos cuántas cosas se pueden hacer. Fíjate que algo Sí, que yo aprendí y me encantó en Oriente fue que ellos dicen que para llegar a viejo con dignidad, con salud, con movilidad, digamos pleno, te tienes que preparar 40 años antes. ¿Qué quiere decir? Que hay una cultura del envejecimiento y que de este lado del mundo todavía nos falta.
Nos falta Uy, mucho sí, trabajar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te gastas todos tus cartuchos entre los 20, los 30 y los 40 años, me refiero a los cartuchos de salud, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a los 60, 70 años, no? Pues el cuerpo te va a pasar la factura y por supuesto vas a llegar enfermo. Pero si tú tuvieras una visión de futuro, de cómo quiero llegar después de los 60, pues me empiezo a preparar y llego completamente bien o lo mejor que se pueda, ¿no? sí, sí, sí. Y no tenemos esa cultura, no tenemos eso. Sí, vamos viviendo al día en todos los aspectos, la mayoría, ¿sí? Algunas personas pues estarán el 10% a lo mejor que ya tienen resuelto todo lo que es la economía y todo eso, entonces ya es otra cosa. Pero en nuestra idiosincrasia, nosotros, la gente va viviendo al día. O sea, está la alimentación, la casa, bueno, la vivienda. ¿Cómo ahorras, por ejemplo, para un envejecimiento o para un plan, un proyecto de envejecimiento? ¿Cómo ahorras energías o salud cuando no puedes comer adecuadamente? ¿Sí? Hay algunas cosas que la provocamos, como el caso que te digo de la persona que se aguanta las ganas de ir al baño todo el día. Pero, por ejemplo, ¿cómo previenes si estás a la carrera al día? Sí, a veces decimos, es que no hay tiempo, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Siempre hay tiempo. A veces no nos lo damos porque no queremos. O no hay forma de alimentarme correctamente. A veces preferimos comprarnos algo en la calle con grasa, o sea, carbohidratos, pasar a la tienda y comprarme un refresco y unas galletitas o algo ahí, a que yo prepararme una ensalada, algo diferente que me ayude a mis huesos, a mis músculos. Llegamos al geriatra a los 60 años o decimos, hasta que me jubile, te jubilas o te jubiles a los 65 y entonces dices, ahora sí me voy a cuidar, pero ya tienes diabetes, tienes hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, nunca has tomado agua, solo refresco, ¿sí? Y entonces ya tienes un problema renal, ya tienes problemas en las articulaciones, tu músculo ya se está acabando, tus huesos tienen osteoporosis. Entonces, ¿cómo previenes? ¿Cómo previenes, por ejemplo, una demencia? ¿Sí? Cuando ya estás chocada de la vida y nada más te subes al metro, al autobús y ahí vas, pero calidad bulto, haces lo que tienes que hacer, pero no trabajas tu memoria, no emprendes, no haces cosas. Entonces, claro, cuando se llega a los 60 años o te empieza antes una diabetes y te desayunas una gordita y una Coca-Cola, pues, digo, porque eso es lo que a veces, ¿sí? Lo que se hace. Entonces dices, cómo vas a cuidar de una enfermedad como estas cuando por años has manejado cifras de glucosa por arriba de 300 y ahora sí ya tienes las consecuencias de la enfermedad? Entonces, de veras que así como tú dices que tienes que prevenir, planear cómo vas a vivir en tu edad adulta, adulto mayor, si no es de un día para otro, es de pensarle cómo vas a ir y para llegar a un envejecimiento realmente exitoso. Sí, pues como dices, si ya a los 60 se quieren empezar a cuidar, pues ya va a ser muy difícil, ¿no? Qué bueno que lo quieran hacer, porque ya más bien va a ser como a tratar de que no sigan avanzando las enfermedades, pero qué Sí, mejor que poderlo prevenir, ¿no? que poderlo prevenir. Sí. Había un programa en el seguro, bueno, se intentó cuando yo estaba estudiando allá en México, que a dar capacitación a las personas que tendrían ya como 2 años antes de jubilarse para hacer un plan de envejecimiento, de jubilación, un proyecto de jubilación. ¿Y qué voy a hacer? Pensarle qué voy a hacer, ¿sí? Porque llegan, o sea, se jubilan aparte que tendrán la depresión porque ya no vas a ir a trabajar, llevas
40 años o 35 años trabajando y ahora ¿a qué vas a dedicar tu tiempo? Casi te dan un papel que te dice, ya no sirvo, y entonces, ¿para qué sirvo? Si es mujer, es más fácil. ¿Por qué? Porque llegas a la casa y siempre hay muchas cosas que hacer, ¿sí? A lo mejor ya está el nido vacío porque ya no hay hijos, pero siempre hay cosas que hacer. Está la cocina, o sea, todos los quehaceres de la casa, ¿no? Puede meter su creatividad en la cocina si le gusta preparar alimentos o demás, pero el hombre es más difícil. Es más difícil porque el hombre no tiene casi amigos, porque el hombre no tiene un espacio en la casa. En la casa, la mamá, la mujer es la que es la jefa, ¿sí? Pero el hombre no tiene un espacio. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿dónde se mueve? ¿Y qué es lo que hacen muchos? Es que se llegan a sentar al sillón, agarran el control de la televisión y ese es su plan de envejecimiento. Pocos son los que están emocionados a seguirle, a buscarle, a ver qué hago, qué pongo, qué negocio pongo, con quién salgo. Bueno, pues aunque sea me voy a ir a aprender a bailar, ¿verdad? O pues me voy a ir a aprender carpintería. Claro. Ale, pero es que también esto es cultural, porque creer que el trabajo es el 100% de tu vida es lo que te lleva también a tener este vacío, ¿no? Porque a lo mejor durante su vida solamente se dedicaron a trabajar porque les enseñaron que eran los proveedores. Y el proveedor Sí, no tiene chance ni de otra cosa más que de proveer y de trabajar tiempo extra completo, ¿no? Porque aparte, si se iba temprano a su trabajo era mal visto. Entonces no tenían tiempo para ellos. Qué mejor que desde ahorita esta nueva generación, sobre todo de millennials, ellos sí se dan tiempo, ¿no? Ellos sí están procurando por tener un balance entre el trabajo y su vida personal. Pero esta gente no. no, no. Y pero algunos, muchos, terminan de trabajar, o sea, salen de la fábrica, salen de la empresa, salen de donde hayan estado trabajando y ya no encuentran qué hacer. Y ya no encuentran, aunque son muy moviditos, pero ahora ¿qué hago en mi casa? Porque barrer, eso es de mujeres. Cocinar, no, eso no, para nada. Lavar trastes, no. El jardín, no, no, pues sí. Además, la esposa, la mujer es la que hace el jardín, ¿cómo lo van a hacer ellos? Entonces no encuentran un trabajo para hombres, según esto, aunque yo no le encuentro el género en el trabajo, ¿no? Sí, y capaces, o sea, no agarran un traste, no se ponen a cocinar, no limpian el refrigerador, no van a las compras, porque eso no les toca a ellos, ¿sí? Entonces, sí es un problema serio. Claro, claro. Ale, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito qué aprendizajes personales has tenido a lo largo de estos años y con esta carrera que elegiste. Pues mira, yo creo que lo primero es que me ha vuelto más humana. Yo creo que me ha vuelto más humana, en el trato con todas o sea, con las personas, con el comprender qué es lo que está pasando. Al ser más paciente también es otra cosa, porque tienes que tener una paciencia de santo. Les preguntas y tienes que tener su tiempo para que te respondan. Entonces, le dices una cosa y te contradicen. No, yo no voy a tomar esa pastilla, es muy chiquita. Yo me la tomo completa. No, pero es que, no, no, es muy pequeña. No, yo estoy acostumbrada a tomar tal cosa. Entonces, tienes que enseñarles, que decirles, que explicarles, que ganarte, que convencerlos, pero que sea una cosa personal. Yo creo que son una de las cosas, ¿eh? También, pues, en el cuidado, ¿no? Sí, así de todo, de respetar sueño, respetar comida, respetar todo pues, para que vivas, trabajes siendo ese ejemplo. Porque yo digo, no puedes decirle al paciente, por ejemplo, baje de peso o no coma pan y yo tener aquí mi gran tortita para que voy a comer. Y no tanto porque lo vean, ¿no?
sino que tú muestres que eso es lo correcto para poder envejecer con éxito. Claro. ¿Sí? Yo Y creo que son algunas de las cosas que han sumado en mi vida, ¿eh? claro, y yo creo que de ahí también se desprendería la pregunta, si tú pudieras darles un mensaje a que nos están viendo, ¿qué les podrías decir? Yo creo que primero es que te enamores de la vida, porque esto pasa rápido. Cuando te das vuelta o volteas y tú dices, ah, caray, ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 70. La edad que tenga la persona que esté escuchando esto o que lo vaya a escuchar. Voltea y ve cuántos años han pasado y ve cuánto viene. Si tenemos una esperanza de vida de 82, de 85 años, ¿cuánto nos queda? Si yo no me enamoro de la vida, si yo no agarro fuertemente la vida, entonces fácilmente me voy a caer. Una enfermedad me va a tirar rápido, un problema me va a tirar rápido, una, una noticia me va a devastar. El que todo esté bien en nuestro país, por ejemplo, en mi familia, pues no está todo bien, siempre hay algunas cosas, ¿no? En mi ciudad, pues estamos viendo que no, en nuestro país, no. ¿De qué nos vamos a agarrar? ¿Sí? De esa actitud tuya, de esa actitud. Yo creo que eso es muy importante. La actitud que tengamos hacia la vida es la que nos va a permitir. Oye, pues si yo antes yo podía caminar bien de aquí a la tienda que está en la esquina. Sí, pero ahora voy con bastón. No, pues ya, por ejemplo, ya no voy a salir. ¿Sí? Oye, pues antes yo podía escuchar bien y ahora tengo que subirle al volumen. No, ya no sirvo para nada. Soy un estorbo. O sea, todas esas cosas negativas o que ya no son tan óptimas como antes, yo tengo que estar muy bien agarrada de la vida, de mis amores, de lo que yo creo, de mis principios para salir adelante, ¿sí? Porque si yo espero que la situación económica cambie, pues, pues quién sabe. Que la situación política cambie, pues quién sabe. Que mis 7 hijos se volteen a verme y me apoyen en todos los aspectos, no puedo esperar de nadie, de nada. Tiene que ser lo que yo considero, lo que yo puedo hacer y lo que quiero, para dónde voy. Sí. Ale, y también, por ejemplo, ¿qué le podrías comentar o de qué les podrías dar alguna orientación tanto a los hijos de adultos mayores como a sus cuidadores, que a lo mejor no necesariamente son los hijos, pero ¿qué les podrías decir? Porque, por supuesto, no es fácil, pero ¿cómo le pueden ver un sentido? Este, cuando, cuando ellos fueron niños o cuando nosotros fuimos niños o nacimos, nuestra mamá se deshizo, se entregó. Nuestro papá, tal vez, ¿verdad? Un poco menos, porque quien parió, quien tuvo al bebé es la mamá y entonces a veces está más comprometida, es la mamá. También por la cuestión social, ¿no? Pero creo que en general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no yo regreso un poquito de lo que me dio mi mamá? ¿Por qué no yo soy agradecido y regreso? Porque como yo me comporte ahora con mis padres, es como se van a portar mis hijos. Pero mi mamá, por ejemplo, decía un ejemplo, la mamá de alguno de nosotros tuvo 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, ya mínimo 5 hijos, ¿verdad? Las generaciones que ahorita tienen 80, 90. Y de esos 5 hijos tal vez esté uno al pendiente de esa persona. ¿Qué va a pasar? Porque nosotros ahora tenemos un hijo, 2 hijos o sin. ¿Quién te va a cuidar? Y una esperanza de vida más grande. Y además sabemos ya nuestros derechos y lo que queremos, entonces somos más exigentes, vamos a ser adultos mayores más difíciles, porque vamos a ser mucho más demandantes que los viejos de ahorita de 90. ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? Pero nada les gusta. A los viejos, aparte, nada les gusta. Ellos quisieran tener así como pollitos. Acá tengo a todos mis pollitos
y a mi control. Y lo que yo digo, eso es. Es el amor. Yo creo que hay que regresar un poquito, para que, o si no, se nos va a revertir. Sí. El papá al asilo, pues tú te vas a ir al asilo, ¿sí? El abandono de los padres, ¿sabes quién lo está viendo? Tus hijos. Y van a hacer lo mismo. Porque nuestros hijos, cada generación, eso es personal, ¿eh? Creo que somos más egoístas. O sea, nosotros somos un poquito egoístas, pero ahí estamos, y les entregamos a nuestros padres, y les damos, y los cuidamos, y vamos, y te llevamos, todo. Algunos, ¿sí? Pero nuestros hijos piensan ahorita más en ellos, primero ellos y después ellos. Y ya si pueden, pues se voltean un poquito con nosotros. Pero ahorita todavía podemos. Pero súmale 20 años, a ver si de veras. Entonces, yo creo que con eso. ¿Y los cuidadores que son cuidadores profesional, te refieres? ¿O cuidadores Pues familia? familia, porque a final de cuentas el tío que es soltero, ¿no? Y que lo cuidan los Ajá. sobrinos. Ese sí es un tema muy, muy fuerte. Apenas me invitaron a dar una plática con respecto a los cuidadores y ese es un tema fuertísimo porque el cuidador lo podríamos ver desde la persona que apoya, pero también la persona que tenemos que apoyar, porque es muy difícil ser cuidador. Tenemos muchos adultos mayores que necesitan un cuidador de 24 horas, ¿sí? Donde ese paciente, muchas veces que ya no es él, o sea, ya no sabe lo que pasa porque tienen un problema cognitivo, se vuelve muy demandante, donde no duerme, donde exige, donde grita, donde ofende, avienta cosas y demás, pues tú eres el cuidador. A ti te toca. Te dejaron la casa, pues ahí tú te ves. Y los demás, a mí no me dejó la casa, pues tú ahí te ves, ¿verdad? Entonces, los cuidadores a veces son víctimas, también a veces son maltratadores, pero de que se requiere, se requiere. En esto del envejecimiento necesitamos lazos de apoyo. O sea, sumar, 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 sumar. No, pero es que mi hermano no quiere. Pues invítelo otra vez. Invítelo, ¿sí? Ya si él no quiere, bueno, ya es problema de él. Pero usted vuelva a invitar, porque necesita a alguien que por lo menos le cambie 4 horas a la semana, porque el cuidador necesita irse a dormir, necesita salir a bañarse, necesita salir a caminar un rato para cargar la pila, porque no puede. Muchas veces los cuidadores son los que se mueren primero que los pacientes, ¿sí? Los cuidadores los acaban, porque no nada más es te vengo a visitar, no es una visita, es hacerles todo, ¿sí? Todo, o sea, desde sus necesidades fisiológicas, su alimentación, la cama, la rehabilitación, la noche que se la pasan gritando, ofendiendo, me tienen secuestrada y demás cosas. Golpeadores, pacientes, ¿eh? Pacientes. También hay cuidadores, o sea, esto es todo un tema. Entonces, sí, sí, el cuidador también está difícil. Ale, Apenas perdón. apenas vi a un pacientito, ayer precisamente, el señor, un señor joven, yo creo que como unos 55 años, dejó su trabajo, cocinero el señor, entonces deja el trabajo, ¿por qué? Para cuidar a la mamá. Y entonces todas las noches se va a cuidar a la mamá y le digo, ¿y usted es soltero? No, dice, viene mi esposa. Y le digo, ¿y su esposa está de acuerdo? Le digo, ¿y de qué vive usted? Mis hermanos me apoyan. Le dije, a ver, ¿hasta cuándo le van a apoyar? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Venían varios. Le dije, a ver, espere, esto del cuidado, esto de atender a los padres, es así como parejito. O sea, es cuidarse entre ustedes, los cuidadores, los hijos, porque no uno va a dañar su vida dejando el trabajo, yéndose a dormir todas las noches con la mamá, prepararle la comida a la mamá, pero la esposa trabaja. Sí, la esposa trabaja, pero ¿hasta cuándo va a soportar eso? ¿Sí? Y ahora cuando se muera la mamá, ¿el qué? ¿El qué? ¿Le van a seguir apoyando a los hermanos? O sea, dentro de 10 años que él sea mayor, ¿dónde va a encontrar un trabajo? Le digo, así no es la cosa, ¿eh? Le digo, si usted quiere con esto que ya sabe, adelante, pero usted lo sabe ya. Porque no se trata de cuidar que un hermano cuide a papá y que dañe su vida y que deje todo por ese, ¿sí?
Entonces, te digo, ese es un gran tema, ese es muy complejo también. La geriatría está muy compleja en general, pero está muy bonita, Vale, porque ya pues somos, este, rebasamos el 12% de la población en México de adultos mayores. precisamente y para ir cerrando, porque sé que tienes pacientes por ahí Sí, ya sí, casi ya ve. esperando, pero nada más para cerrar. Es que yo a lo mejor hasta tendríamos que hacer otra, ¿verdad? Otra entrevista, porque creo que Con el mucho tema da para gusto. mucho, pero nada más para cerrar, yo te quiero preguntar, esta nueva generación en la que nos incluimos, ¿no? Que tenemos entre 60 y 70 años, ¿no? Sí. Muchos de ellos no tuvieron hijos. Entonces, ¿cómo ¿cómo cambiar ese concepto del asilo, que es un concepto bastante también, que tiene sus contrastes, creo que más negativos que positivos, a lo mejor a crear comunidades de autocuidado y comunidades donde las personas que no tienen familia o que tienen pero que no están con ellos se puedan unir para autocuidarse, hacer estas comunidades de tercera edad y poder salir adelante juntos? ¿Qué opinas de eso? Eso está, ese es un proyecto, ese es un plan muy bonito. Yo lo he visto en algunas familias. Tengo un grupo de, o sea, de pacientes que son 7 mujeres, están haciendo, pero son hermanas, ¿eh? Y Mm. entonces están haciendo su casita cada una y todas puntitas para apoyarse en este aspecto. Es muy bueno. Mira, los asilos, yo antes los rechazaba al 100%. Crecí en esa escuela. O sea, estudié en el 93, empecé geriatría y era así, el asilo es el pre-cementerio. Entonces lo rechazaba al 100. Me decía, algún paciente me dijo, doctora, ¿y el asilo? Y yo dije, no, no. Cuando vi al señor, porque un día fui a verlo a su casa, entonces yo llegué antes de que el señor llegara. Me dijo, pásele, doctora, pásele. Ya vi a la señora sentadita en una silla. Me dice, si quiere, empiecen a preguntar a mi mamá, la señora con Alzheimer, ya muy avanzado. Vi que el señor cuando llegó en unas bolsas del supermercado, y de repente se desapareció. Cuando lo vi bajar, bajó de la escalera con un voltote así de ropa que había lavado en la mañana y la había dejado tendida. Ujú. Y entonces, y después lo vi que estaba cocinando. Ya al rato llegó, mamá, ¿cómo estás? Que no sé qué, vente, doctora, ¿le puedo cambiar su pañalito? Le dije, sí, claro, sí, páselo. Y yo vi cómo le cambió el pañal a la señora y todo. Y le dije, a ver, dígame usted qué cosa hace. Dice, yo me paro a las 4 de la mañana hoy, lavé la ropa, le preparé el desayuno, la arreglé, le di de desayunar, ya la dejé cambiada, la caminé un ratito para que se cansara y ya la dejé sentadita. Yo entro a trabajar a las 8, salgo a las 3, a las 5 salgo, me voy al teatro porque tengo una escuela de sordomudos y doy clases. Y entonces ahorita ya pues bajé la ropa porque si no la sábana no me da tiempo, pero mientras ahorita le estoy preparando la comida, antes de que me vaya le digo, bueno, yo estaba yo así como que yo como que no. Y ahí tuve que aprender y me di cuenta que yo estaba en un error, que los asilos o las residencias, que ahora llamamos residencias, son necesarias. Por ejemplo, para este tipo de pacientes que son pacientes con Alzheimer y que cada vez van aumentando pacientes con demencia, ¿sí? Pacientes que no se pueden movilizar, que son dependientes al 100% a las actividades de la vida diaria, requieren estos lugares. Estos lugares donde los cuidan, donde le están 24 horas al cuidado, donde le dan una buena alimentación, rehabilitación, tienen un taller. En muchos lugares el personal está preparado y son cuidadosos, atentos, los medicamentos, todos están acompañados, Ujú. ¿sí? Y es un apoyo para la familia y es una buena calidad de vida para la persona. Lo que tú me mencionas de estas de autocuidados y casas de apoyo y todo eso para el autocuidado, suena muy bien, pero van a ser en condiciones donde tú no requieras usar un pañal, No. donde tú no requieras usar andadera o que te mueven de la cama, no te ulceres o bañarte o darte de comer en la boca. Porque cuando suceda eso, va a tener que haber un área en donde tengan que tratar a estas personas porque solas no van a poder. También conozco lugares en donde tú vas y te asilas
Y tú entras con tu coche, sales con tu coche, te vas a la cena, te vas al baile, está el salón de belleza ahí y todo. O sea, hay diferentes niveles, Ujú. pero de que se van a requerir estos lugares de apoyo, definitivamente. Yo creo que debemos de quitarnos de la vista los asilos como tales, esas residencias de día donde te proporcionan todo este tipo de apoyo. Son excelentes, siempre y cuando tú, antes de dejar a tu familiar, hagas un chequeo perfectamente bien de lo que pasa. Si te dicen, espérese doctora, porque me ha pasado, esperen tantito, lo preparo, ya a mí, ya no, yo ya no lo dejaría. ¿Qué le van a preparar? ¿Qué le van a preparar? Claro. ¿Sí? Cuando te sacan al paciente de la recámara o de la habitación donde lo ocupa, ¿por qué hacen eso? Tampoco. Entonces, si tú eres observador y ves y preguntas y quieres conocer instalaciones y todo eso, son buenas porque son necesarias. Son muy necesarias y hay lugares muy buenos, como también hay lugares muy malos, ¿sí? Yo no quisiera cerrarme otra vez porque ya cometí el error y ese paciente y esa señora me enseñaron a que son necesarios. Claro. Ale, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has platicado. Este tema que de verdad es súper importante, actual y que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y de Sí, verdad, qué bueno que hay personas como tú que se dedican desde ya y desde hace unos años a la geriatría y que además precisamente tienen esa empatía, ¿no? Con los pacientes por estar viviendo una etapa ya también en ese sentido, ¿no? Porque no es lo sí. mismo a lo mejor un geriatra que tuviera 20 años, bueno, no 20, no, ¿verdad? Pero 30, 40 años, a un geriatra que de alguna manera ya comparte también esas Esas necesidades y dolencias. esas, bueno, no lo quise decir así, esas inquietudes, Sí, ¿verdad? sí, sí. Así es que, Ale, de verdad te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y a ver si para un tiempecito después y lo que nuestros amigos que están en este momento viéndonos también nos comenten si quieren saber más sobre qué tema y podemos volver a invitarte. Claro, a mí de veras muchas gracias. Estoy muy agradecida de poder hablar de esto, de poderlo compartir y que se difunda, que podamos hacer algo juntos para tener un envejecimiento mejor para todos, para los que ya están más allá y los que estamos aquí y los que están entrando, que sea una etapa realmente de la vida gozosa. Sí, éxito. Te Muchísimas agradezco gracias. mucho por haberme invitado y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Ale. Sí. Y también gracias a quienes nos acompañaron y les pedimos que si les gustó este episodio, le den like, lo compartan, nos comenten para que así podamos seguir creciendo en este proyecto que se llama Vivencias Bien Vividas. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.